Sí lo pueden ver ahí en la pantalla compartida. Sí, Sí, ahí ya se ahí ya ve. se ve. Sí, sí se ve. Adelante, 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 Paulina. Paulina. Ok, gracias. Bueno, pues buenos días. Hoy vamos a ver el primer tema de la clase de hoy, que son biomarcadores en psiquiatría. Igual es una parte como de generalidades de los biomarcadores y ya después vamos a hablar un poquito de pues lo que se ha visto que se suele usar más en psiquiatría, aunque no hay muchos biomarcadores que están validados, por así decirlo, y nada más están como que en proceso de estudio, ¿no? Entonces, pues los objetivos principales pues van a ser definir y clasificar los biomarcadores, conocer aplicaciones clínicas, conocer el proceso de validación e identificar los principales biomarcadores en psiquiatría. Y bueno, principalmente, pues empezamos por qué es un biomarcador, pues es una característica definida que se mide como un indicador de procesos biológicos normales, procesos patogénicos o respuestas biológicas a una exposición o una intervención terapéutica. O sea, a diferencia de pues lo que vemos, ¿no? Como una parte más subjetiva, esta medida pues es más precisa, ¿no? Es más objetiva. Y pues bueno, hay cuatro características que van a definir a un biomarcador, ¿no? Debe de ser objetivo, o sea, independiente del observador, debe ser cuantificable, o sea, que se pueda medir pues numéricamente, debe ser medible, o sea, mediante pues métodos estandarizados y debe ser reproducible, o sea, que pues otros laboratorios o investigadores pues puedan obtener resultados similares al que se obtiene cuando pues está midiendo, ¿no? Un biomarcador. Y bueno, todos los biomarcadores pues tienen una identidad técnica, ¿no? Que es como, pues cómo vamos a conocer de qué se compone. Pues principalmente es el nombre del analito, o sea, el componente que vamos a medir, ¿no? Por ejemplo, pues una proteína, una variante genética, un metabolito o incluso el resultado de un estudio de imagen. Luego se define la fuente, que es de dónde vamos a medir pues el material biológico, ¿no? Del analito, que puede ser orina, saliva, sangre, líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como principalmente, pero pues hay muchísimas otras fuentes que existen. Y la plausibilidad biológica es decir que exista pues una relación lógica entre lo que estamos midiendo y la relación que tiene con la enfermedad que pues estamos investigando, ¿no? Y pues por último, el método de medición, o sea, la plataforma en la que vamos a medir el biomarcador y también las unidades de cuantificación que vamos a tener. Y bueno, en el artículo que utilicé para pues esta clase, se habla de cuatro etapas que se necesitan para pues validar un biomarcador o para que sea seguro, ¿no? Como para usarse. Que en psiquiatría pues la mayoría se quedan como pues en proceso de, ¿no? Y pues bueno, la primera etapa es la validez analítica, que pues principalmente es preguntarse si podemos medir correctamente pues este biomarcador, ¿no? Es decir, que tiene que ser preciso, exacto, tiene que ser reproducible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si obtenemos como distintos resultados de pues una misma muestra, pues no va a ser útil, aunque por así decirlo, o sea, la base biológica, pues sí sea sólida o sí sea comprobable, ¿no? Entonces, una vez que se compruebe como esta primera etapa, luego sigue la validez interna que aquí pues se demuestra, ¿no? La asociación entre lo que estamos midiendo. Y aquí muchas veces entran como otros factores de confusión, por así decirlo, como pueden ser la edad, el tratamiento o pues otras comorbilidades que tenga el paciente. Y ahí ya se cambió. Sí, Sí, ¿Sí? sí, ya Sí, acabó. ya acá. Ah, ok. Y bueno, la tercera etapa pues es la validez externa, ¿no? Que aquí se habla, por ejemplo, de que
este biomarcador sirva para medirlo en personas diferentes, ¿no? Al estudio principal. Se habla mucho del término del overfitting o es el riesgo de sobreajuste en donde el biomarcador medido, pues como que aprende las características, por así decirlo, del paciente iniciales y entonces como que se queda con esa memoria y al medirlo como en personas nuevas pues entonces nos da pues resultados que no son correctos o que no son acordes, ¿no? Entonces esto nos va a hacer preguntarnos si mantiene aún pues su capacidad predictiva. Ujú. Y ya después la última etapa, pues es la etapa de utilidad clínica, ¿no? En donde aquí, o sea, debemos preguntarnos si pues nos va a servir, por ejemplo, para tomar decisiones médicas, por ejemplo, en el manejo del paciente, o si nos aporta otra información, pues que nos ayude, ¿no? En el juicio clínico. Y pues lo que les decía, que la mayoría se queda como entre validez interna o validez externa. Y pues bueno, igual la FDA cataloga o clasifica los biomarcadores según su utilidad clínica, ¿no? Entonces, pues principalmente son 8, son principalmente los biomarcadores de diagnóstico, donde pues son los que van a detectar o confirmar pues la presencia de una enfermedad o de un subtipo. Los de monitoreo, que pues ayudan a seguir pues como la evolución del paciente, los farmacodinámicos, que nos dicen si un tratamiento pues está produciendo un efecto biológico, ¿no? Los predictivos que estiman la probabilidad de que un paciente pues responda a un tratamiento, los de pronóstico que anticipan pues la evolución clínica del paciente, o sea, si progresa la enfermedad o si hay, por ejemplo, un riesgo de una recaída. Los biomarcadores de seguridad que pues nos ayudan a ver si existe algún riesgo de toxicidad o de efectos adversos. Los de susceptibilidad o riesgo, que igual es de los más estudiados en psiquiatría, que pues identifican a personas que tienen mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad antes de que pues aparezcan los síntomas, ¿no? De estas. Y los biomarcadores multicomponente, que pues estos prácticamente combinan varios marcadores por distintos algoritmos. Ahorita principalmente se está usando de que la inteligencia artificial y como otras técnicas que pues supuestamente son como más precisos, pero igual siguen como en estudio. Y bueno, ya pasando como un poco más específico a los trastornos psiquiátricos, principalmente, perdón, en el trastorno del espectro autista, los biomarcadores que tienen mayor evidencia pues son los genéticos y pues son biomarcadores de susceptibilidad, ¿no? Entonces, pues son los que principalmente se usan como en la práctica clínica y, o sea, no como tal hacen el diagnóstico de ese trastorno porque pues muchas veces también se asocian a otros trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, pues dentro de las alteraciones como más importantes están las variantes de un solo nucleótido, que por así decirlo son como cambios en una de las letras, ¿no? De las secuencias del ADN. Los indels, que son inserciones o deleciones, que pues van a ser la inserción o la pérdida de pues uno o varios nucleótidos del ADN. Luego están las variantes en el número de copias que pues son duplicaciones o deleciones en segmentos como más grandes del ADN, ¿no? Y las mutaciones de novo, que pues bueno, son las que aparecen por primera vez, ¿no? En un paciente y que pues no fueron heredadas por ninguno de los dos padres, ¿no? Entonces actualmente pues hay muchos genes, ¿no? Estudiados en el trastorno del espectro autista. Pero aproximadamente hay como 15, o sea, se identifican 15%, ay, me confundí, este, o sea, las variantes raras presentes solamente se han identificado en el 15% de estos pacientes, pero ninguna de las variantes como individuales
explica más del 1% de los casos. Entonces, pues esto nos quiere decir que pues hay mucha heterogeneidad, ¿no? En ese trastorno. Y bueno, entre los genes más estudiados son pues estos de aquí, los de este recuadro, o sea, hay muchísimos más, pero son los que como que más se han visto y pues principalmente están relacionados con pues el desarrollo cerebral, la formación de sinapsis y la plasticidad neuronal. Creo que se me trabó. Ok. Y bueno, otras de las pruebas que se recomiendan en ese trastorno es que se estudie la prueba del síndrome de X frágil, que es donde se va a identificar pues una alteración del gen FMR1, que pues es una de las principales causas hereditarias que se asocian con el trastorno del espectro autista. Y otra prueba, pues, es el microarreglo cromosómico que detecta variantes en el número de copias. Y la otra es la secuenciación del exoma completo, que pues identifica como variantes pues más puntuales, ¿no? Y también las mutaciones de novo. Y bueno, también pues tenemos biomarcadores periféricos en este trastorno. De los que se han observado más son la hiperserotoninemia en de más del 25%, más o menos del 25 al 30% de los pacientes. Y pues es un hallazgo que pues por muchos años se ha encontrado, pero igual no se ha validado como tal para hacerlo pues parte del diagnóstico. Y también se han encontrado las citocinas proinflamatorias aumentadas como la interleucina 6 y la interleucina 1 beta, otras alteraciones con el estrés oxidativo, la microbiota intestinal y también otros como estudios del transcriptoma y el metaboloma, que el transcriptoma estudia, por ejemplo, qué genes están más activos en la expresión del ARN, y el metaboloma, perdón, analiza metabolitos que están presentes como en una muestra biológica. ¿No? Y otro, como de los que más se han estudiado, son los anticuerpos contra el receptor alfa del folato, que esos anticuerpos lo que hacen es bloquear el transporte del folato al sistema nervioso central y pues se han asociado como con una mejor respuesta al tratamiento con ácido fólico en pacientes con TEA. Ujú. Igual en el artículo para la clase se hablaba del estudio Neuropoint DX Test, que pues es una prueba que analiza como perfiles de aminoácidos y otros metabolitos, que por ejemplo se reportó que tiene una sensibilidad del 53% y una especificidad del 91%, pero pues actualmente no está validado, ¿no? Simplemente está como dentro de lo más estudiado. Y de biomarcadores del sistema nervioso central, pues hay varios, ¿no? Se ha encontrado que, por ejemplo, la macrocefalia está en aproximadamente el 15% de niños con autismo. Y pues bueno, generalmente pues es una medida que se encuentra en los primeros años de vida y se ha visto que se asocia con un mayor deterioro cognitivo y una menor mejoría clínica. No, pero pues solamente ocurre como que en algunos pacientes, no en todos. Entonces, o sea, por así decirlo, tiene utilidad como biomarcador de susceptibilidad para la enfermedad, pero pues no como una herramienta diagnóstica. En la resonancia magnética estructural y funcional, pues se han identificado otras alteraciones, ¿no? El crecimiento cerebral, la conectividad de ay, se me tapó aquí, la conectividad de la sustancia blanca, el aumento del líquido extracial también, pero pues aún continúan en investigación también. El que más se ha estudiado o como con mayor nivel de validación es el potencial N170 que se encuentra en el electroencefalograma, ¿no? Es como una medida que refleja el procesamiento de rostros. Ajá, entonces, en personas con autismo,
esta medida aparece retrasada en aproximadamente 170 milisegundos, ¿no? Entonces, es un biomarcador que incluso se ha presentado ante la FDA, pero pues no está como totalmente validado para hacer el diagnóstico, ¿no? Pero era como en el que más le ponían énfasis en el estudio. Y en otros como la electroscopía, la tomografía por emisión de positrones, la SPEC y en el análisis del líquido cefalorraquídeo, igual pues se han encontrado, por ejemplo, cambios en el GABA, la disminución del receptor serotoninérgico 5-HT2A, niveles bajos de vasopresina, ¿no? Que todo esto se asocia con un mayor riesgo y gravedad del autismo, ¿no? Pero igual, pues solamente continúan como en proceso de investigación. Ahora, dentro de la esquizofrenia, pues aquí el principal objetivo es como medir el riesgo de que exista una evolución a desarrollar psicosis. Ajá. Entonces, pues aquí los biomarcadores, el objetivo es que se estudien como más tempranamente para, por así decirlo, reducir la duración de una psicosis o también mejorar pues el pronóstico en caso de que llegue a surgir, ¿no? Entonces, aquí hay como varios modelos que se han estudiado. Mencionan los modelos que están aquí, que es el NAP-LC2, el modelo PRONIA y el Columbia Risk Calculator, que son como más clínicos, ¿no? Evalúan síntomas prodrómicos, el funcionamiento social, las pruebas neurocognitivas o los antecedentes clínicos y tienen un valor del área bajo la curva, perdón, de 0,63 a 0,79. Y pues nada más como recordando que, o sea, esta medida del área bajo la curva pues es una capacidad predictiva, ¿no? Como de decir quiénes van a desarrollar la enfermedad y pues quiénes no. Entonces, por ejemplo, el 0,5 es que es como muy al azar y entre más se acerque como a uno, es que es como más bueno para discriminar, ¿no? Entonces, pues están relativamente cerca, ¿no? De ser buenos, en la predicción, pero pues igual no están validados, ¿no? Ujú. Y también otros biomarcadores biológicos, dentro de los principales son la resonancia magnética estructural, que se ha visto que identifica cambios en el volumen de la sustancia gris. Ujú. También el electroencefalograma, sobre todo un potencial que se llama mismatch negativity, que igual ahorita lo voy a mencionar como más adelante, pero principalmente estudia como los estímulos auditivos en el paciente que están como relacionados con todo esto de la psicosis. Y también la espectroscopía por resonancia que permite como cuantificar el glutamato, ¿no? Y el PET dopaminérgico, que aquí principalmente pues estudia como el aumento de la síntesis de dopamina que puede haber en el cuerpo estriado, que igual ahorita más adelante lo voy a mencionar como un poquito más. Y pues bueno, lo que se ha estudiado es que combinando como la parte clínica y la parte como biológica, es que se puede tener como una capacidad predictiva más exacta. Y en la parte de biomarcadores predictivos de respuesta al tratamiento, pues aquí, o sea, lo que se ha visto es que del 20 al 30 de los pacientes con esquizofrenia pues van a presentar pues una resistencia al tratamiento, ¿no? Y, por ejemplo, del 40% de estos pacientes, o sea, solo como una parte responde a la clozapina y pues como sabemos, este fármaco tiene o puede tener efectos adversos pues importantes, entonces, em, pues ayudaría mucho, ¿no? Como seguir estudiando esta respuesta predictiva al tratamiento.
Y dentro de los más estudiados está el biomarcador Functional Striatal Abnormalities o como anormalidades del estriado, que igual es por resonancia magnética y son pues alteraciones del cuerpo estriado, ¿no? Y también, pues por ejemplo, se ha encontrado que o sea, entre más similar sea como el patrón funcional del cuerpo estriado al de las personas o pacientes sanas, pues mejor va a ser la respuesta al tratamiento con antipsicóticos, sobre todo después de 6 semanas. Y otro que se ha estudiado es el índice de conectividad estriatal, que pues analiza la conectividad entre el cuerpo estriado y pues otras regiones cerebrales, ¿no? Entonces, igual se vio que tiene como una capacidad predictiva pues del 0,78. La APA igual como que sugiere que para que un biomarcador se acerque pues a tener una buena capacidad predictiva tenga como mínimo 0,80. Entonces, pues este sí está como más cerca, ¿no? También se han asociado otros biomarcadores que tienen que ver con la disfunción cognitiva en estos pacientes. Ajá, entonces, lo que les decía, en el electroencefalograma, uno que se llama mismatch negativity, em, es como, o sea, evalúa como la capacidad del cerebro como para evaluar cambios predictivos con ciertos como estímulos auditivos. Ajá, entonces, por lo general en pacientes con esquizofrenia, este potencial en específico suele estar disminuido. Entonces, cuanto mayor sea como este déficit, pues mayor suele ser el déficit o el deterioro cognitivo. Ajá, entonces igual se ha visto, por ejemplo, que después de iniciar programas, perdón, de rehabilitación cognitiva, pues se puede predecir como que pacientes, bueno, más bien se podría predecir como que pacientes tendrían una mejor respuesta al tratamiento, ¿no? Igual requiere una mayor validación clínica, pero es como de los que más se ha visto que están teniendo como buen desarrollo. Y otros biomarcadores que miden ahora los efectos adversos, sobre todo con los relacionados con los antipsicóticos. Se han visto, por ejemplo, que el putamen, ujú, como por ejemplo en la resonancia magnética funcional, pues han habido como cambios, ¿no? En el volumen, en la conectividad y pues esto se ha relacionado como con, por ejemplo, el aumento de peso, ¿no? En los antipsicóticos. Y pues bueno, actualmente lo que se está explorando pues son otros biomarcadores que puedan predecir otras complicaciones, como el aumento de peso, la disinencia tardía, el síndrome neuroléptico maligno, pero pues aún no hay como nada validado, ¿no? Y bueno, ahora pasando a los trastornos de ansiedad, pues bueno, son de los trastornos pues más frecuentes, ¿no? Entonces, em, igual de los tratamientos como más eficaces, que son la terapia cognitivo-conductual y los ISRS, solo una como parte muy pequeña, o sea, entre la mitad y los 2 tercios de estos pacientes pues van a responder, ¿no? adecuadamente al tratamiento. Entonces, pues sí se han estudiado varios biomarcadores, sobre todo genéticos, que pues podrían ayudar como a predecir a pacientes o personas con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y pues darles un tratamiento más adecuado, ¿no? Entonces, inicialmente, estos genes de aquí fueron como los principalmente estudiados, ¿no? Pero después pues vieron como que había muchas inconsistencias y luego en los estudios de, ¿cómo se llama? De asociación del genoma completo, surgieron estos otros genes de aquí que pues igual vieron, por ejemplo, que están implicados en la señalización neuronal y en la plasticidad cerebral, ¿no? Entonces, actualmente son como estos, de los que son los que tienen como más interés. Y pues bueno, los biomarcadores de neuroimagen, también aquí
todos los que ya mencionamos, pues igual se han estado estudiando. Y lo que se ha encontrado es que han habido como hallazgos principalmente en lo que solemos llamarle como la red del miedo, ¿no? Como en todas esas estructuras implicadas pues en el miedo, la ansiedad, en el pánico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, se encontró hiperactividad de la amígdala ante estímulos emocionales negativos. Mencionaban, por ejemplo, las caras con expresión al miedo, por ejemplo, imágenes de miedo muy o como muy amenazantes. Y también se encontró que hay una disminución del control de la corteza prefrontal, especialmente en la parte orbitofrontal y dorsolateral. Y pues en las estructuras como de esta red del miedo que mencionaban, pues alteraciones, ¿no? En la amígdala, en la ínsula, en la corteza cingulada anterior y esa en el núcleo del lecho de la estrella terminal, ajá, y en el estriado. Pero igual, como estas son alteraciones que aparecen en otros trastornos, pues igual no son como muy específicos. Y dentro de los biomarcadores neurofisiológicos están uno que se llama el como error relacionado con la negatividad, que este se ha encontrado principalmente pues en el electroencefalograma y pues es un potencial que incrementa el riesgo de desarrollar pues trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Se ha encontrado que incrementa pues el riesgo en aproximadamente 64% de los pacientes, ¿no? En comparación de los que tenían como este potencial en un nivel normal, ¿no? Por así decirlo. Y otros biomarcadores, por ejemplo, en la respuesta fisiológica del miedo. Por ejemplo, en la conductancia cutánea, en la respuesta de sobresalto, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, en el cortisol y en la pupilometría, ¿no? Entonces, pues igual son reacciones que no solamente aparecen en el trastorno de ansiedad, sino en muchos otros. Igual por eso como que nada más los mencionan, pero no están validados. Y luego están, por ejemplo, mencionaban como pruebas de provocación, por así decirlo en el que, por ejemplo, estaba la hipersensibilidad al dióxido de carbono, que, por ejemplo, se vio que en algunas personas que cuando inhalaban como concentraciones más elevadas de, el dióxido de carbono, pues eran más susceptibles a presentar síntomas de ansiedad, ¿no? Como un ataque de pánico. Entonces, bueno, también se ha estudiado lo que es la yohimbina, que esta es una sustancia que aumenta la liberación de la noradrenalina. También la metaclorofenilpiperacina, que es un agonista serotoninérgico, y el péptido CSK4, que este es un derivado de la colecistoquinina, ¿no? Entonces, pues igual son sustancias que inducen como síntomas de ansiedad, síntomas de pánico, ¿no? Y pues nada más mencionar que son pues cosas experimentales, ¿no? O sea, están como dentro de la investigación solamente. Ahora, dentro de los biomarcadores predictivos del trastorno de ansiedad están de las pruebas de imagen. Se ha asociado pues una mayor actividad de la corteza cingulada anterior, que pues antes del tratamiento se asocia con una mejor respuesta a la terapia. También una mayor conectividad entre la amígdala y la corteza cingulada anterior. Y también se han estudiado los modelos de aprendizaje automático o machine learning que como que combinan, ¿no? Los datos de la resonancia magnética y la conectividad cerebral, ¿no? Entonces se ha observado que tienen como una precisión cercana al 84%, pero pues igual, solamente siguen en estudio. Y dentro del trastorno de estrés postraumático, aquí lo que se ha visto es que biomarcadores que son de susceptibilidad y biomarcadores que sirvan para el diagnóstico, ¿no? Ya que, por ejemplo, no todas las personas que están como que se han expuesto a un trauma, pues van a desarrollar, ¿no? Un trastorno de estrés postraumático.
Entonces, dentro de los estudios GWAS, se han pues identificado varios polimorfismos de un solo nucleótido que pues están relacionados con el riesgo de desarrollar TEP, ¿no? Y ajá, estos son como los principales que se han estudiado. Y también se han estudiado lo que son las puntuaciones de riesgo poligénico, que combinan como que muchos de los, ay, ¿cómo se llama? Polimorfismos de un solo nucleótido. Este, mm, pero están como distribuidos dentro de todo el genoma. O sea, esta parte no me quedó como muy clara, pero ajá, es como de las más importantes que se están estudiando todavía. Ahora también hay biomarcadores de neuroimagen y biomarcadores periféricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la resonancia magnética estructural, la funcional, la tomografía por emisión de positrones y el SPECT han encontrado todas estas, ¿no? Disminución del volumen del hipocampo, de la amígdala, del volumen cerebral total, de la conectividad del cuerpo calloso, ¿no? Igual son como efectos como tip muy pequeños, entonces no sirven como para darnos un diagnóstico en específico. Y luego dentro de los biomarcadores periféricos están los psicofisiológicos, que aquí destacan lo que son la frecuencia cardíaca, la arritmia sinusal respiratoria y la respuesta de sobresalto. Dentro de los moleculares se han la metilación del ADN, especialmente este gen, a lo que son la transcripción, mostrado suficiente evidencia. Y dentro de los trastornos, pues bueno, aquí lo Perdón, principal que se ha perdona estudiado la son los interrupción, Pablo, es que biomarcadores. ya queda creo que menos de un minuto. Entonces, les quería pedir si cerramos Ok, esta ok. sesión y volvemos a entrar con la misma liga, por favor, para no interrumpirte. Ok, sí. Gracias. Ay, no sé si ya les aparece mi pantalla. Está cargando. Ah, ok. Listo. Ahí está. Adelante, Paulina. Gracias. Mm. Ok, entonces nos habíamos quedado en los biomarcadores periféricos, ajá, que igual ninguno ha demostrado como que suficiente evidencia. Y, ok, eran los trastornos del estado de ánimo. Bueno, aquí principalmente son los biomarcadores de susceptibilidad para desarrollar pues esta enfermedad. Ajá, entonces, bueno, dentro de ellos el trastorno depresivo mayor es el que presenta como una heredabilidad pues más incrementada, ¿no? O moderada, mientras que el trastorno bipolar tiene una heredabilidad estimada del 70 al 90%. Entonces, pues aquí es como tiene un valor un poquito más alto estudiar como la parte genética, ¿no? De los biomarcadores. En los estudios de los yigos se han como identificado múltiples regiones que están relacionadas, por ejemplo, con funciones con la neurotransmisión excitatoria, la plasticidad sináptica y el desarrollo y funcionamiento de las dendritas, ¿no? Entonces, y se trabó esta cosa. Ok. Ujú. Entonces, aparte de toda esta como carga o importancia genética que tienen estas enfermedades, pues también el ambiente o la parte como epigenética, pues sabemos que tiene un componente pues importante en el desarrollo de estas. Ajá, entonces, pues va a depender
de varias cosas, ¿no? Del ambiente, la genética y también de otros factores, principalmente el estrés. Ahora, dentro de los biomarcadores de neuroimagen, los estudios, por ejemplo, de resonancia magnética estructural, han identificado pues esto, ¿no? Disminución del volumen del hipocampo, disminución del grosor cortical y sobre todo alteraciones de la sustancia blanca. Entonces, en otros estudios también se ha observado que hay una disminución de la actividad de la corteza prefrontal y una mayor actividad de la amígdala y de la corteza cingulada anterior. Entonces, pues igual son hallazgos que se han encontrado en otros trastornos psiquiátricos, por lo que no son como muy específicos. Y bueno. Los trastornos afectivos, pues son de los que se han estudiado, ¿no? Un poquito más. Entonces, pues hay diferentes como grupos que, ahorita son como, les digo, lo que más he observado. De periféricos, principalmente la disminución en el triptófano, quinurenina y una disminución perdón, un aumento del glutamato, es como de lo que más se mencionaba en el artículo. Dentro de los marcadores de inflamación, igual los que ya mencionamos anteriormente, pero aquí se agrega la interleucina 2 y el factor de necrosis tumoral alfa. También otras alteraciones del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, que, por ejemplo, se observa principalmente en pacientes con depresión grave, depresión melancólica o depresión con síntomas psicóticos. Y igual, este es como igual de los más estudiados, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿no? Entonces es una molécula, por así decirlo, que pues tiene, o sea, funciona como en muchas cosas a nivel neuronal y sobre todo de la plasticidad sináptica. Entonces, pues es como a lo que le daban más peso. Entonces, se han observado que hay una disminución en los niveles séricos y plasmáticos y que a su vez estos niveles pueden aumentar después de un tratamiento que sí funcione. No, igual estos cambios no son específicos porque igual aparecen como en otros trastornos. También se han observado dentro de los ritmos circadianos, por ejemplo, las alteraciones del sueño en más del 85% de los pacientes. Y también se ha observado una disminución en la actividad motora durante el día y un retraso de la acrofase, que sería, por ejemplo, la hora del día en que una persona pues alcanza su mayor nivel de actividad. Y también alteraciones en la secreción de melatonina y cortisol, ¿no? Que también son como pues hormonas importantes para regular los ciclos del sueño de vigilia y las respuestas al estrés. Y por otra parte, en el trastorno bipolar, por ejemplo, durante los episodios de manía, se presenta como un avance, ¿no? De la fase circadiana. Ajá, entonces, los pacientes pues necesitan dormir menos o despiertan como más temprano y pues están como estos síntomas de que pues no se sienten fatigados, ¿no? Ujú. Y también se han observado como otros polimorfismos, sobre todo del gen clock y de la expresión de los genes PER1 y NR1D1, que igual son genes que regulan los ritmos circadianos. Ahora, dentro de las perdón, biomarcadores predictivos de respuesta al tratamiento, mencionaban como estos son diferentes como estudios que se hicieron en los que se encontraron como todos estos cambios, ¿no? En la neuroimagen se encontró actividad del circuito de recompensa y la conectividad funcional de redes cognitivas y también alteraciones en el volumen del hipocampo. Entonces, o sea, son como todos estos cambios, los he estado repitiendo y repitiendo, pero es lo que les digo, ¿no? Como que eh, sí suelen como aparecer cuando algo está afectado como cerebralmente, pero no son específicos, por lo mismo de que están como en varios trastornos. ¿Ah? Y pues bueno, respecto al electroencefalograma, lo que se ha observado
es que la conectividad alfa y algunos potenciales evocados, como que esto hace que haya como una mayor probabilidad de responder como antidepresivos. Y en otros factores que tienen que ver pues con la inflamación, se asocia por otro lado con una menor probabilidad a que haya respuesta pues al tratamiento, ¿no? Los antidepresivos. Y por último, ya para terminar, el trastorno por consumo de sustancias, que como tal, o sea, aquí sí se puede comprobar que hay pues una sustancia, ¿no? Cuando se ingiere, pues se detecta en el cuerpo, ¿no? Mediante pues orina, mediante sangre, saliva o el cabello. Pero lo que no se ha podido como predecir es que, o sea, que dentro de las personas que consumen, quienes sí van a desarrollar pues una adicción. Ajá, entonces, pues bueno, que se desarrolle como tal el trastorno por consumo de sustancias, pues va a depender de varias cosas, ¿no? De la predisposición genética, de los efectos biológicos de la sustancia, de las experiencias tempranas del paciente, o sea, entre más joven haya como estado expuesto a la sustancia, del estrés ambiental y pues también de las adaptaciones que tenga pues cada paciente, ¿no? Del sistema nervioso que van a ser distintas. Y pues bueno, lo que Alice decía en las investigaciones, lo que se intenta lograr es predecir quién o quiénes van a desarrollar como tal pues una adicción, ¿no? O quiénes van a responder mejor a un tratamiento. Entonces, dentro de lo más estudiado está la resonancia magnética funcional, o sea, con lo que se ha encontrado con un mayor riesgo de desarrollar el trastorno por consumo de sustancias, se encontró pues una menor actividad de la corteza orbitofrontal medial durante el procesamiento de recompensas, ¿no? También una mayor activación del estriado ventral y regiones prefrontales durante igual tareas de recompensa o la toma de riesgo y menor activación de redes frontoparietales durante la memoria de trabajo y pues otras alteraciones estructurales importantes, disminución del volumen frontoparietal de la amígdala y un aumento del volumen del estriado ventral. También se mencionaban biomarcadores conductuales, es decir, que tenían mayor vulnerabilidad los pacientes que tienen mayor impulsividad, que tienen como esta constante búsqueda de recompensa, tienen un inicio temprano del consumo o un mayor patrón de consumo, que es como más compulsivo y tienen como menor control inhibitorio. Y también se han estudiado biomarcadores predictivos de recaídas, en donde se ha asociado que, por ejemplo, puede haber como un aumento en la activación del estriado ventral con estímulos asociados con la sustancia, una menor conectividad funcional de la red ejecutiva, una menor conectividad entre esta red y la red de saliencia. E igual, otras alteraciones estructurales, ¿no? Y hacían como énfasis en igual otro potencial del electroencefalograma que se llama Late Positive Potential, que supuestamente aumenta ante imágenes relacionadas con la sustancia y se ha visto que se relaciona con el craving y el riesgo de recaída. Y también se han estudiado biomarcadores de abstinencia y pues otras perspectivas futuras, ¿no? Por ejemplo, una abstinencia más sostenida se ha asociado con un aumento del volumen de la sustancia gris, sobre todo en los lóbulos frontal, temporal y parietal, la ínsula, el hipocampo y el tálamo, y una mayor activación del mesencéfalo durante las tareas de recompensa, ¿no? También lo que se ha observado es los cambios en la ínsula durante la toma de decisiones. Y bueno, ya para terminar, pues como conclusiones tenemos que pues aún la mayoría, o por así decirlo, casi todos los biomarcadores pues aún están en proceso de investigación. Si bien ninguno tiene como una aplicación clínica de rutina, pues como vemos algunos sí tienen como un mayor capacidad predictiva que otros, entonces pues es importante tenerlo igual en cuenta, igual para investigaciones futuras o para aplicaciones futuras.
y que también la combinación de biomarcadores, o sea, los clínicos, los biomarcadores biológicos, pues es como lo que tiene igual una mayor capacidad predictiva y pues que aún existen pues estas limitaciones como lo son la heterogeneidad clínica, los tamaños del efecto pequeños y pues que aún hay una validación externa pues escasa, ¿no? Entonces, pues todo esto pues abre este camino para que pues en un futuro, ojalá que sí tengamos pues biomarcadores validados y podamos hacer como de una forma más fácil o diferente los diagnósticos, ¿no? Y pues igual hacer mejores manejos en los tratamientos. Y pues bueno, eso sería todo. Muy No sé bien, si muchas alguien tenga gracias. alguna duda. Gracias, gracias, Paulina. No sé si alguien quiera comentar o preguntar algo. No sé qué impresión les da a ustedes, pero cuando uno lee acerca de estos biomarcadores, es decir, de esta amplia diversidad de biomarcadores que hay en muy distintas enfermedades, eh, da la impresión de que están tremendamente lejos, ¿no? De ser de utilidad y ser aplicables. Y la realidad es que además el enfoque, digamos, de los biomarcadores es también muy variable en ese sentido. Mm, Yo me preguntaba hace rato, ustedes como psiquiatras, y ya eh, pronto van a terminar su especialidad, si alguien les preguntara eh, qué tipo de biomarcador les resultaría más útil o creen que debería ser prioritario a desarrollar, ¿cuál dirían? Es decir, les voy a poner las opciones. Ya nos dijo muy bien Paulina, pues todas las opciones que hay en cuanto a la aplicación. Es decir, marcadores de susceptibilidad o riesgo, marcadores diagnósticos, marcadores, por ejemplo, de monitoreo, de respuesta terapéutica, por ejemplo, que permitan, por ejemplo, identificar subtipos de pacientes con alguna enfermedad. Es decir, ¿cuáles serían los más útiles, los más urgentes? ¿Cuál creen ustedes que sería? Es decir, ¿cuáles les resultaría más útiles? ¿Crees que sería más útil el de susceptibilidad, por ejemplo? ¿El de diagnóstico, es decir, el que permita decir si tiene o no tiene? ¿Algo para monitorear su respuesta, para ver quién va a responder? Es decir, ¿cuál sería el más útil si tuvieran que escoger uno de ellos? ¿Tú qué opinas, Paulino? Pues, o sea, creo que todos, ¿no? O sea, cada uno sí tendrían como una utilidad muy valiosa, pero en lo personal, pues yo creo que los de diagnóstico y también los de, pues, efectos adversos o de riesgos, que yo creo que ya dependerían, pues, de cada perfil del paciente, ¿no? Por ejemplo, si un paciente que ya no ha respondido a múltiples tratamientos y que tiene varios como pues factores de riesgo, por así decirlo, metabólicos, ¿no? Por ejemplo, entonces ver qué tan probable es que responda, no sé, a otro tratamiento que tengamos en mente, a otro medicamento, creo que eso sería muy valioso. Sí, es cierto, es decir, quizá lo que se antoja como más obvio es la parte del diagnóstico. Pero si ustedes se ponen a pensar la parte del diagnóstico, que implica, así como se los dije yo, tiene o no tiene, es la más difícil para un biomarcador, ¿sale? Porque estamos hablando de fenómenos que no son de si tiene o no tiene, es decir, que sea así tan sencillo de distinguir a tú sí tienes y tú no tienes nada, ¿no? Porque ya se han dado cuenta de que hay muchos que tienen, digamos, están en un estadio intermedio, que no reúnen los criterios, que están en un estado a lo mejor premórbido o inicial, es decir, esa es la parte más complicada que le piden a un biomarcador. Dime si sí tiene y no tiene. Voy a utilizar el ejemplo de uno de los biomarcadores, pues que ya de alguna manera se utilizan, que es en Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Los niveles de beta amiloide que se pueden medir ahora incluso en sangre, por ejemplo, y de proteína tau. Eh, Esos biomarcadores, al ser, digamos, pues los que están más estrechamente relacionados con la fisiopatología de la enfermedad, se están utilizando literalmente así, como si tiene, no tiene, a pesar de que sabemos que la parte del deterioro cognitivo y el envejecimiento normal, pues es un continuo, ¿no?
y entonces utilizamos puntos de corte, literal, pero no sé si ustedes sabían, en realidad esos niveles de biomarcadores tienen una parte gris, es decir, cuando el paciente está en unos niveles que están a la mitad, literalmente lo que te señala el laboratorio es que está indeterminado. Cuando está por encima de cierto nivel te dice positivo, cuando está por debajo de cierto nivel te dice negativo, pero cuando está en medio, literalmente te dice que está indeterminado. Es decir, le ponen un reto al biomarcador y eso es la razón por la cual desarrollar un biomarcador para el diagnóstico, así de dime si sí tiene y dime si no tiene, es algo muy complicado y ahí la recomendación, por ejemplo, cosa que a lo mejor soy muy sencilla, pero es muy difícil de hacer por el costo, es si sale indeterminado, hazle otro biomarcador. Y si ese también sale indeterminado, hazle otro y hazle otro y hazle otro. Entonces, es algo muy, muy complicado, ¿no? Cuando queremos distinguir una cosa entre otra. Cuando queremos correlacionar, es decir, por ejemplo, un marcador que me diga la severidad, que me indique la probabilidad de una respuesta terapéutica, por ejemplo, o de riesgo, es más sencillo, en realidad, que no necesita distinguir un fenómeno tajantemente de otro. Pero bueno, evidentemente la utilidad pues es muy diversa y sí sería deseable que en realidad se estuviera explorando pues en todos los terrenos, en todos los casos sería de alguna manera útil, ¿no? Bueno, para no prolongar más esto, al final hacemos algunas otras acotaciones. Vamos a pasar al artículo, que me parece también uno interesante, que de hecho menciona uno de los que ya comentó Paulina, que son las quinureninas, pero aquí justamente está evaluando, digamos, si este biomarcador también cambia o se modifica en relación a un tratamiento, a una intervención terapéutica. Entonces, si les parece, vamos con el artículo. Adelante, adelante, José Carlos. Y al final platicamos un poco más sobre este tema. ¿Sí se escucha, compañeros? Sí, sí, ya Sí. se ve y se escucha. Adelante, Ok, adelante. va. Bueno, buenos días, compañeros, doctor. El día de hoy me toca abordar la parte de los biomarcadores como tal específicos o que se han relacionado a a las teorías más eh, precisas o que han estado en diferentes estudios sobre la relación de la quinurenina en la depresión inflamatoria. Cuando hablamos de una depresión inflamatoria, como tal, pues se nos viene a a la mente, bueno, en mi caso, relacionado a un proceso inflamatorio como tal de base. Pero aquí es propio de un estado inflamatorio que induce, o bueno, un estado inflamatorio de bajo grado, como tal, que induce que se tenga el cuadro depresivo. Entonces es bastante interesante lo que hacen estos investigadores al poner en práctica una terapéutica, digamos, nutracética, como tal, que lo vamos a definir en un momento, y los síntomas con una respuesta establecida a partir de la suplementación tanto de ácidos grasos poliinsaturados omega 3, los N3 PUFA, que los vamos a estar hablando durante toda la ponencia, y unos probióticos como tal que también se han relacionado con mejoría en los síntomas depresivos. La que sigue, por favor. Voy por ¿Le puedes dar a la derecha en tu... eh, eh, arriba? Ah, sí, exacto. Va. Muy bien. Entonces, para hablar un poco el contexto general de la publicación, tenemos la revista Brain Behavior and Immunity Health, que fue donde se publicó este artículo científico. Nada más para recordar algunos datos importantes de la revista, tiene un site score de 5.6 y un factor de impacto de 3.8. Los autores están en Suiza, se encuentran en Suiza. El doctor, el principal investigador, es Jesper Lindahl, que es un estudiante de doctorado, tiene el título de psiquiatra y se encuentra en la unidad de biología y precisión psiquiátrica, igual en el departamento de ciencias de esa misma institución. Y de los demás colaboradores, bueno, aquí puse una imagen
no se identifican realmente cuáles son cada uno de los autores. Y esta es la portada del artículo. Entonces, en donde vamos a ver, el título es Kynurenine Pathway Metabolites are increased in inflammatory depression and decreased with omega-3 treatment. La que sigue, por favor. Bien, en el contexto que dan en el artículo relacionado al trastorno depresivo mayor y la depresión inflamatoria, es la concepción de el trastorno depresivo como tal, como lo conocemos, en relación a criterios clínicos, en el que se ha investigado que hay ciertas características diferenciales de otros tipos de mm, procesos depresivos como tal, como puede ser la distimia o puede ser de algún otro tipo como la bipolaridad. El trastorno depresivo mayor como tal tiene una prevalencia a lo largo de la vida de un 20% y como tenemos conocimiento también en el estudio STAR-D que se realizó bajo pruebas terapéuticas, tenemos muchas estadísticas relacionadas a cuál va a ser la respuesta de en un 100%, hasta un 50% va a tener una no respuesta. O sea, no va a existir una mejoría del 50% de los pacientes que tengan como tratamiento antidepresivo de primera línea y una tasa de resistencia de un 33%, que como tal, aquí lo menciona como tras múltiples ensayos, pero en el estudio que conocemos es como va a tomar un término de refractaria al tratamiento. Y la depresión inflamatoria, como tal, se basa en un principal marcador biológico, que es la proteína C reactiva de alta sensibilidad, que en algunos artículos lo mencionan como mayor a 1 miligramo sobre litro o mayor a 3 miligramos sobre litro. En esta investigación se va a contemplar el corte de 1 miligramo mililitro, que se considera como una inflamación de bajo grado y que nos menciona el perfil sintomatológico que tiene normalmente la depresión inflamatoria, que es la fatiga severa, déficit motivacional, alteraciones en el sueño, mayormente insomnio y alteraciones del apetito. Sabemos que estos criterios de depresión, aquí están mencionándolos, pero en su mayoría este perfil sintomático no reduce aún con la terapia antidepresiva. Entre las comorbilidades que se asociaron son las alteraciones metabólicas concurrentes, principalmente el índice de masa corporal elevado, que también tiene relevancia en este estudio, y la respuesta clínica. Existe menor índice de respuesta a los antidepresivos como tal, tanto ISRS como los ISRN y los tetracíclicos, en lo cual vamos a ir viendo cuál es la causa en la que se ve envuelta la serotonina en el trastorno depresivo como tal inflamatorio. La que sigue, por favor. Bien, entre las alternativas terapéuticas que se encuentran en la literatura, vamos a hablar de el omega 3 y de los probióticos como tal, del el Lactobacillus reuteri. En la evidencia que se encuentra del omega 3 se menciona, o sea, se hipotetiza porque todavía los autores no lo afirman como tal por este proceso de múltiples investigaciones que tiene sus efectos antidepresivos por la mediación biológica antiinflamatoria. Es decir, se ha documentado que los niveles de sustancias inflamatorias o de un estado proinflamatorio se ven relacionados al trastorno depresivo. Y que también, o sea, en este mecanismo antiinflamatorio se da la inhibición de las citocinas, la reducción de la síntesis de icosanoides proinflamatorios y la producción de resolvinas. Estas resolvinas, como tal, son compuestos biológicos endógenos, por decirlo, que se presentan al término de la fase aguda de una inflamación. Es decir, cuando ya ocurrió un proceso de inflamación aguda, se está resolviendo el cuadro,
Las resolvinas, bueno, eso más o menos entendí, aumentan y tienen este componente antiinflamatorio y neuroprotector. Y en el caso de los probióticos, la eficacia de la suplementación eh, todavía no se tiene como el sustento, se menciona en el artículo que no está tan claro, pero también pudiera indicar acciones antiinflamatorias. El único artículo que cita relacionado a los lactobacillus es el de Nikolova et al., que sí encontraron una disminución de los marcadores inflamatorios. La que sigue, por favor. Ah, ok. También, bueno, no les definí la parte de los nutracéticos, que, o sea, son compuestos que se adquieren de los alimentos como tal, que se han estudiado que tienen un beneficio para la salud, que incluye como la prevención y coadyuvante en el tratamiento de enfermedades. Y bueno, se comercializan, ¿verdad? Vamos a ver este esquema que la verdad a mí se me hizo bastante explícito como tal por cómo lleva los procesos metabólicos de catabolismo en la producción del triptófano. Triptófano, vamos a utilizar triptófano, ¿no? En este caso, la cascada como tal que va a ir el triptófano, conocemos que es el precursor de la serotonina. Y tenemos otras dos vertientes o dos líneas catabólicas, que es la de la quinurenina, que es la vía que vamos a estar hablando en toda esta exposición, y la vía de los indoles. Hablando un poquito sobre los indoles, son fragmentos del triptófano que tienen relación con la actividad intestinal. Entonces, sí tenemos un cierto porcentaje que se va a esta vía, pero la que normalmente tiene como en la que se está jugando, en que se utiliza el triptófano, es la vía de la quinurenina y la vía de la serotonina. Bueno, aquí vamos a tener que el triptófano, entonces vemos en color rojo muchas de estas moléculas inflamatorias, como es la interleucina 6, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la prostaglandina E2, el factor de necrosis, no, ese es bueno, el interferón gamma como tal, y las especies reactivas de oxígeno. Como tal, en la presencia de estos factores inflamatorios, se va a dirigir el catabolismo o la conversión del triptófano hacia la quinurenina, que es aquí donde comienza la teoría como tal de la depresión inflamatoria. Eh, Va a estar mediada la conversión como tal del triptófano hacia la quinurenina por la IDO, que es la indolamina 2,3 dioxigenasa. También vamos a estar hablando bastante de ella, que va a conducir a la quinurenina, a la conversión a quinurenina. Y aquí vamos a tener otras dos bifurcaciones de la vía metabólica de la quinurenina, que también va a ser expensas de mecanismos inflamatorios o sustancias inflamatorias, como también es la interleucina 1 beta, factor de necrosis cerebral y estos factores inflamatorios. Ahora también tenemos otra vertiente que es relacionado a la parte astrocítica. Tenemos bueno, en nuestra izquierda, como tal, la vía que va a ser condicionada de la quinurenina por la microglía. Y en la parte de la derecha tenemos los astrocitos. Estas células van a tener como que un componente antagónico, por decirlo, por lo que genera uno y lo que va a disminuir el otro. Entonces, una vez que se sintetiza la quinurenina, eh, uy, disculpa. Bien, en la vía astrocítica vamos a tener una vía neuroprotectora.
en donde la enzima CAT, que es la quinurenina aminotransferasa, va a realizar la conversión de quinurenina hacia ácido quinurénico, que en la exposición lo vamos a abreviar como quina. Digamos, este es el neuroprotector. Este como tal va a darnos un antagonismo de los receptores NMDA que va a concebir o a darnos un efecto neuroprotector debido a que la vía de la microglía va a estimular los receptores NMDA. Entonces es por eso que se mantiene como un efecto neuroprotector. Ahora, en la parte de la vía neurotóxica de la microglía, eh, vamos a tener la conversión como tal por la quinurenina 3 monoxigenasa hacia que es la KMO, a el 3HK, que también va a estar mediado por factores inflamatorios. Entonces, estos metabolitos que ya vienen de la parte inflamatoria en la microglía se van a considerar neurotóxicos, o bueno, neuroinflamatorios como tal. Entonces aquí, siguiendo la vía de la microglía, van a existir diferentes conversiones en donde se va a bifurcar nuevamente en la conversión que tiene de la 3HK con la quinurinasa, que va a dar a la 3HAA, que es el ácido 3-hidroxiantranílico, y el ácido piconílico. El ácido piconílico va a tener una función como tal neuroprotectora, pero muy poco de este metabolismo se va a ir para ese lado, por lo que va a seguir el metabolismo hacia la parte como neurotóxica. Vamos a tener otra vez factores inflamatorios que van a propiciar la conversión de 3-HAA a KIN, que aquí esta es la parte como importante, que es el ácido quinolínico, que este va a dar principalmente esta estimulación, bueno, agonismo como tal, de el N-metil diaspartato como tal, el receptor, y que va a inducir la desregulación glutamatérgica. Entonces va a existir una sobreestimulación glutamatérgica que se tiene contemplada como la refractariedad clínica de la recaptura de serotonina. Ahora vamos a tener, por último, unos metabolitos que también son relacionados al ácido quinolínico, que es la NAA, que es la nicotinamida, y la NAD+, que es la adenina como tal. Y estos van a servir como marcadores también de la energía que requiere la neurona como tal, que se ha visto elevada en las infecciones. Ok, muy bien. Entonces, todo este proceso es lo que nos va a indicar en diferentes áreas cerebrales, ¿verdad? Esto no se mantiene en una sola. Que esta relación proinflamatoria y de estimulación inflamatoria va a generar neurotoxicidad y va a entorpecer la mejoría del cuadro depresivo, aún expensas de lo que tengamos en la inhibición de la recaptura de serotonina. En la que sigue, por favor. Bueno, aquí ya un poquito más claro, nada más como para quedarnos con lo sustancial. Tenemos el triptófano. Este va a poder tener varias vías, pero la que nos va a importar es la de la IDO, que es la indolamina 2,3 dioxigenasa, que va a ser activada o va a ser promovida esta vía por citocinas proinflamatorias. Va a ocasionar la vía de la quinurenina, que se va a bifurcar en astrocítica y microglial, y la cual el astrocito va a generar antagonismo del receptor en MDA, y tanto la quinurenina como la 3HK va a favorecer el agonismo del receptor NMDA, induciendo el estrés oxidativo, y como tal
eh, mm, generar excitotoxicidad por parte del glutamato. Y en resumidas cuentas, ese es como el proceso en el que se da en diferentes áreas el proceso de depresión inflamatoria. La que sigue, por favor. Bueno, aquí, pues cuando tengamos un tiempecito, podemos ver las características relacionadas a la depresión de estos neurotransmisores o estos sustratos que lo extraje de otro artículo, pero se me hizo muy importante como quedarnos con los conceptos que están en negritas y subrayados, que es el triptófano, el aminoácido primario. La quinurenina se incrementa en estados inflamatorios y el aumento de la indolamina 2,3 dioxigenasa va a generar aún más citocinas proinflamatorias y esta puede atravesar la barrera hematoencefálica, ocasionando que nos dé un eh, catabolismo que va a llevar al ácido quinolínico, que es el principal metabolito de esta vía neurotóxico y que es agonista del receptor NMDA y va a inhibir la recaptura de glutamato astroglial. Y que va a tener su efecto en la parte del circuito de recompensa, tanto como tal generando mayor proceso inflamatorio y favoreciendo que se mantenga el comportamiento depresivo. La 3-hidroxiquinurenina, que va a también inducir neurotoxicidad y generación de radicales libres. El ácido picolínico, que es neuroprotector, pero se ha visto realmente una disminución. No es tanto, pero no puede solventarse, a diferencia de toda la cascada inflamatoria que va a tener la quinurenina. Y la nicotinamida, que se comenta como lo que les mencionaba de la energía, que está normalmente relacionado con las infecciones. La que sigue, por favor. Bien, con este preámbulo de tanto de las condiciones terapéuticas nutracéticas y la hipótesis inflamatoria de la depresión o este subtipo de depresión, los autores manifiestan objetivos muy claros relacionados a la investigación de biomarcadores, cuantificando las diferencias en entorno basal previo a la intervención entre pacientes con trastorno depresivo, bueno, sí, depresión inflamatoria, la no inflamatoria y controles sanos. Entonces, aquí es como el punto de partida, porque la intervención que van a realizar va a generar una cierta variación, que es la que están investigando, con la modulación nutracética, que evaluar las modificaciones de la vía de la quinurenina con todos estos biomarcadores que les acabo de comentar en la diapositiva pasada, tras la intervención con ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y frente a la suplementación probiótica. Entonces, la hipótesis central como tal se relaciona o tiene como finalidad eh, indicar si la activación sistémica de la vía de la quinurenina no es un rasgo universal del trastorno depresivo mayor, sino una alteración bioquímica predominante en el subfenotipo caracterizado por inflamación sistémica de bajo grado, que esta muestra, por decirlo, se iba a eh, determinar por los niveles de proteína C reactiva de alta especificidad. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al diseño experimental, eh, el- se incluyeron, o sea, datos de dos ensayos que habían sido publicados previamente relacionados al trastorno depresivo. Estos fueron relacionados tanto al efecto antidepresivo de los ácidos grasos omega 3 y uno de el lactobacillus como tal. Entonces, también se menciona el término
de mismatch, como también nos mencionaba nuestra compañera Paulina, y que esto nos iba a estratificar como tal, prospectivamente por los niveles de proteína C reactiva y unos vectores de intervención, que esto fue a partir del el corte que se hizo, digamos, el estudio que se realizó a las 8 semanas, una intervención A, que es la suplementación de omega 3 como tal, o ácidos grasos poliinsaturados 3 N3, que fue dosificado a 2,2 gramos y 400 miligramos de DHA diarios, en adición a la farmacoterapia estable. No se determina o no especifica el artículo en cuál era el tratamiento farmacológico, pero menciona que era una farmacoterapia estable, que es lo que nosotros conocemos como dosis apropiadas, en intervalos apropiados y con la adherencia apropiada. Y la intervención B igual a estas 8 semanas, que es el probiótico como tal Lactobacillus reuteri versus placebo. Al igual que tendríamos pacientes sanos, o sea, pacientes con depresión no inflamatoria y los pacientes determinados como depresión inflamatoria. Y entre los métodos de cuantificación clínica, encontramos la escala de Hamilton, 17, la escala de Montgomery-Åsberg y el PHQ-9. En el caso de las pruebas secundarias específicas, tenemos al SHAPS de anedonia, que yo en lo personal no conocía este test, está muy bonito. La FSS, que evalúa la gravedad de fatiga, y el ISI, que evalúa la gravedad de insomnio. Y la definición de respuesta clínica, muy a la par de los biomarcadores que se están analizando, se definió como el mejora mayor al 50% de la puntuación total. En la que sigue, por favor. Bien, aquí vemos la manera en la que generaron la muestra, que fue determinada por 250 personas, de las cuales 170 tenían el diagnóstico de trastorno depresivo mayor y 80 sanos. De estos 170 pacientes con depresión, se categorizaron con los niveles de proteína C reactiva de alta especificidad, de 43 en depresión no inflamatoria y de depresión inflamatoria 127. De los de depresión no inflamatoria, se hizo el ensayo con el omega 3, de los cuales no se mencionan deserciones o salidas del estudio. Y de la depresión inflamatoria también teníamos el ensayo con omega 3 y con probióticos. Y de este fue determinado tanto el lactobacillus que ya habíamos visto, fueron 39 pacientes, la muestra de 39 pacientes, y el placebo como tal, que fueron 34 pacientes. En todos estos se llevaron la cuantificación de los biomarcadores que ya habíamos estado hablando y pues en el caso de los grupos con trastorno depresivo mayor, la clinimetría que también habíamos abordado. La que sigue, por favor. Ok. Bien, este es una diapositiva como para conocer de forma general la manera en la que hicieron el estudio con este aparato grande, que es un sistema de espectrómetro de masas de triple cuadrupolo y que es bastante, pues muy específico como tal, por cromatografía líquida de ultra rendimiento acoplada a espectrometría de masas en tándem. Entonces aquí mencionaban 4 fases importantes, que es la preanalítica, la preparación, la cromatografía y la detección como tal.
Pero bueno, aquí lo que nos proporciona es el panel de cuantificación de estos mismos biomarcadores que habíamos estado hablando, que dependen de la cascada del metabolismo de la quinurenina. Y su control de calidad, calibración estricta, eh, asegurar la estabilidad. eh, Tuvieron que congelar las muestras, pero esto se mantuvo como que con los estándares pues como de mayor cuidado y pues no se dio como tal una variación que identificara que eso es un sesgo, una limitación, pero también lo menciona como algo importante. La que sigue, por favor. Bien, en cuanto a los parámetros de análisis estadístico como tal, pues fueron como muy estrictos, la verdad, con la manera en la que utilizaron o bueno, emplearon como tal estas medidas de análisis estadístico para con las muestras con transformación de datos, análisis transversal, análisis longitudinal, reflejando la eficacia y el control de multiplicidad. Esto de acuerdo pues, por lo prospectivo que es de este diagnóstico para reducir la probabilidad de cometer error como de tipo uno, que es el falso positivo, que por lo mismo se empleó un ANOVA unidireccional. Entonces, se compararon biomarcadores entre depresión inflamatoria, depresión no inflamatoria y pacientes sanos, utilizando un valor de P de Bonferroni como tal, con una significación de menor a 0,02, que al final el nivel de significancia fue de P de 0,05 tal. Y utilizaron igual el procedimiento de False Discovery Rate de Benjamin y Ockberg para relacionar esto en las comparaciones de los respondedores o no respondedores. Y ya, en resumidas cuentas, eso fue los parámetros de análisis estadísticos. La que sigue, por favor. Bueno, uno de los objetivos como tal era evaluar el perfil basal de los biomarcadores de esta vía que pues encontramos como bueno, está conciso como tal relacionado a cuál fue la comparación que se dio de los primeros tres que son relacionados a los pacientes con depresión categorizada como inflamatoria. Y los dos de abajito, que tenemos el ácido quinurénico y el triptófano, para el fenotipo no inflamatorio. Entonces, pues como ya sabemos, ¿no? Estos tres principales biomarcadores que son relacionados a los en depresión inflamatoria se caracterizó por un nivel de proteína C reactiva de mayor a 1 miligramo. Y pues estos resultados demostraron una hiperactivación patológica de la vía de la quinurenina. El ácido quinolínico como tal, al igual que la 3-hidroxiquinurenina, en la vía que recordamos favorece la neurotoxicidad, entonces se encontraban significativamente mayor que los controles salos como tal. Y también la 3-hidroxiquinurenina se encontraba significativamente mayor que los controles sanos y los con un compuesto, bueno, categorizados como no inflamatorio. Y la quinurenina en inflamados y los no inflamatorios. Entonces aquí podemos ver que en este fenotipo como tal de inflamación existen estos tres principales mm, protagonistas de la vía de la quinurenina que se encuentran en aumento en relación con los que no tenían el fenotipo inflamatorio y los controles. Y en el caso del ácido quinurénico, como tal, se encontraba significativamente inferior que en el grupo no inflamatorio frente al inflamatorio y los controles sanos. Este igual es algo como muy
considerable porque el ácido quinurénico, recordemos que estaba del lado de la parte del astrocito que tenía o se le adjudica un efecto neuroprotector. Y el triptófano disminuido en el no inflamatorio frente a los controles sanos. La que sigue, por favor. Bien, aquí tenemos el fenotipo bioquímico basal, como tal relacionado a la hiperactivación específica que tenemos aquí. Entonces, la depresión inflamatoria, el número de nuestra muestra, la depresión no inflamatoria y los controles sanos. Igual esta es una comparación como tal al que tenemos de la quinurenina, de la 3 hidroxiquinurenina y el ácido quinolínico como tal. Entonces vemos niveles mayores en la depresión inflamatoria que la depresión no inflamatoria y que obviamente los controles sanos. Y entonces la activación de la quinurenina como tal se puede dar como una conclusión estadística que no es universal en el trastorno depresivo mayor y que únicamente se encuentra significativamente elevada, bueno, estadísticamente significativa en el fenotipo o el subtipo biológico mayor a 1 miligramo de proteína C reactiva. En la que sigue, por favor. Bien. Entre los biomarcadores basales y la respuesta clínica a la intervención de los ácidos grasos, vemos la escala de Hamilton que un mayor nivel basal correlacionado con mejoría sintomática en posttratamiento, que los respondedores mostraron niveles basales superiores de quinurenina, de quina, que es, ay, siempre se me olvida, eh, ácido quinurénico, y sabemos que es el ácido, uy, otra vez, quinólico, sí, quinolínico, perdón. En la escala de severidad de fatiga, tenemos una correlación negativa significativa con los niveles basales de quinureína y quin y R3HK. Estoy identificando que mayor nivel basal reflejaba una mayor mejoría clínica. La gravedad del insomnio, una correlación igualmente negativa significativa con los niveles basales de quina y kin y la escala de anedonia, igual una correlación negativa entre puntaje basal de esta escala y el triptófano basal. La que sigue, por favor. Bien. En cuanto a la intervención que se realizó con los ácidos omega 3, aquí vemos el basal, en este caso de 0,38 y en la semana 8 de 0,34. De la 3HK 0,027 y 0,25 y la quina de 0,053 y la semana 8 0,49. Aquí podemos ver como tal y con el valor de P que la intervención con los ácidos grasos omega 3 indujo una reducción estadísticamente significativa en estos metabolitos que hemos venido hablando, que son los relacionados a la vía de la quinurenina. El placebo y los controles sanos no mostraron alteraciones significativas en el mismo periodo. La que sigue, por favor. Bien. Entonces volvemos a... Ah, no, esa está repetida, perdón. Sí, la que sigue. Sí, ya, gracias. Y en el caso de la intervención probiótica con los Lactobacillus reuteri, hubo una ausencia de modulación específica. Los resultados no fueron estadísticamente significativos en los metabolitos relacionados a la vía de la quinurenina, en pacientes con la depresión inflamatoria. El hallazgo aislado con la nicotinamida, se observó una disminución como tal en la nicotinamida. Sabemos que está hasta abajo de la cascada del metabolismo, como tal de la síntesis o la cascada de la quinurenina. Y
También el mismo patrón de descenso se replicó de manera idéntica en placebos y en controles sanos. Entonces no podemos identificar algo específico ahí. La interpretación clínica es que la reducción de nicotinamida como tal refleja una regresión a la media fisiológica, o sea, indicando una falta de efecto específico o inflamatorio relacionado a la vía de quinurenina por parte de este eh, nutracético. La que sigue, por favor. Bien. Eh, También es importante resaltar que estos biomarcadores, tanto la respuesta clínica, eh, no se dio una diferencia significativa en los biomarcadores basales, tanto entre respondedores clínicos como los de la corte, no respondedores de la corte probiótica, una correlación inversa, es decir, una ausencia de asociación significativa entre los biomarcadores y los cambios en la escala de Montgomery-Åsberg. Y la correlación paradójica, aquí una correlación positiva entre la quinurenina basal como tal, y también el ácido quinolínico basal, con los síntomas inflamatorios depresivos del PHQ-9. O sea, menores niveles basales de quinurenina se asociaron con una mayor mejoría sintomática, sugiriendo que la eficacia probiótica en fenotipos sin sobreactivación grave sí se iba a dar, o sea, no relacionado a una estimulación de esta vía mayor, digamos. O sea, niveles basales como de quinureína menores se asociaron con una mejoría. Y esa es la correlación como tal que tiene la quinureína y el ácido quinolínico con la PHQ-9. La que sigue, por favor. Bien. Pues como vamos viendo, la corte de los ácidos grasos omega 3 dio un descenso significativo por el tratamiento en la quinurenina, en el ácido quinurénico y, y la 3-HK. La correlación sintomática, hubo una disminución tanto de el biomarcador quinureína y relacionado también fuertemente con la remisión de la anedonia por la escala SHAPS y una disminución de quinureína y 3-HK a mejoría a la escala de fatiga. Y en el caso de en la corte de probióticos, no se registraron alteraciones significativas, inclusive o sea, tras 8 semanas. Nada más excepción que les mencionaba es la reducción inespecífica del ácido nicotínico también en controles sanos, que hablamos de esta nivelación como fisiológica. La que sigue, por favor. Bueno, pues ya podemos ver muchos aspectos del estudio, que en la especificación, pues se habla de la refutación de la universalidad, que refutan que la activación de la vía de la quinureína es un rasgo fenotípico universal en el trastorno depresivo, pero que la inconsistencia previa deriva de la ausencia de estratificación basal por inflamación, es decir, que no se hizo esta distinción de la proteína C reactiva. Y se hablaba también de que la heterogeneidad que existe en las cortes como tal, que no se están agrupando por los síntomas de la gravedad como es la fatiga o la anedonia, en lo cual pues esto sí está determinado en este artículo. Pues ya hablamos, ¿no? Del subtipo clínico de la proteína C reactiva y la implicación de la microglía o macrófagos, esto se me olvidó decirle, no solamente es la microglía, sino también los macrófagos que implican también en este aumento de la vía de la quinureína. Eh, la, bueno, aquí no es como tal la quinureína, que es agonista del NMDA, sabemos que es el ácido
quinolínico y la 3-HK, que promueven como tal esta inflamación y es coadyuvada para este deterioro en la función neuronal. La que sigue, por favor. Bien. Se relaciona también como este beneficio que se encontró o esta mejoría en los síntomas eh, relacionado a la acción del omega 3 sobre la vía de la quinureína, la supresión eicosanoide, la inhibición de la indolamina 2,3 eh, dioxi- dioxigenasa, sí, y la normalización de la ruta y la correlación clínica. Bueno, o sea, este es como una parte del artículo que resalta lo que muchos autores ya habían mencionado en relación con en sí, el proceso inflamatorio y la manera en la que los ácidos grasos promueven este efecto antiinflamatorio. En la que sigue, por favor. Ok, también se evidenciaba, como les mencionaba al principio, el rol del índice de masa corporal y pues bueno, o sea, eh, el eje que se encuentra en la parte endocrinológica con la parte inmunológica y la parte neuronal, este eje se vio relacionado con el grupo como tal, la depresión inflamatoria, un mayor índice de masa corporal de forma estadísticamente significativa frente a los que tenían el trastorno depresivo no inflamatorio y los controles sanos. No se consideró como tal un factor de confusión estadístico, ya que fue establecido un ajuste estadístico por el índice de masa corporal y el paradigma que mencionan en la discusión es que la expansión del el tejido adiposo como tal, que sabemos que es un órgano tanto inmunológico como endocrinológico, secreta adiposinas y perpetúa la inflamación crónica sistémica. De ahí que ya sepamos que de por sí la obesidad es un estado proinflamatorio y que también es un efecto causal relacionado con la desregulación de la vía de la quinurenina. La que sigue, por favor. Ok, entre las fortalezas metodológicas se habla de un volumen de muestra robusto, un uso riguroso de estos equipos para determinar la seguridad o la confianza de que los resultados iban a ser específicos, como lo es, o sea, lo que les mencionaba de los ciclos de congelación. Y de la parte metodológica, la mitigación de inflación del error tipo 1, mediante post-hoc Bonferroni y ajuste de FDR Benjamin y Hochberg. Y las limitaciones interpretativas como tal. El análisis restringido al plasma periférico, porque pues las concentraciones de estos metabolitos como tal en el sistema nervioso central o sea, no están siendo, esto es periférico y puede ser relacionado también por cualquier otra relación que tenga mm, modificaciones en la vía de la quinureína y la baja tasa de respondedores en el ensayo probiótico. Entonces, reduce la potencia estadística para conclusiones definitivas sobre la modulación mediante el eje intestino-cerebro. O por lo menos los resultados fueron los que eh, mencionaron que no tiene una eh, respuesta como tal este grupo que le hicieron esta intervención. La que sigue, por favor. Bien, ok. Bueno, esto a diferencia del artículo que expuse la primera vez relacionado a biomarcadores como tal, que son de fácil adquisición, como es una biometría hemática, nos da como una relación de respuesta, refractariedad y cuestiones fenotípicas relacionadas a lo mismo, ¿no? Pero esto ya va siendo
es tan específico que esta vía como tal puede darnos cabida a subdiagnósticos, o bueno, o casi casi como especificadores, ¿no? Que se ha relacionado a un fenotipo en el que muy escaso efecto terapéutico vamos a tener con los antidepresivos y que también se puede relacionar a todo esto teórico que hemos hablado o que se ha venido estudiando sobre la refractariedad de la depresión. Como marcador pronóstico, los niveles basales de elevados tanto de quinureína como de 3-HK predicen la eficacia y respuesta a las intervenciones con omega 3, es decir, ante la severidad, mayor severidad que tengamos en el cuadro depresivo, se ve una mejoría corroborable por clinimetría. La relevancia en neurorehabilitación es porque el éxito de las intervenciones como antidepresivas en pacientes refractarios puede ser eh, categorizado o biológicamente estudiado por el efecto de las neurotoxinas de esta misma vía, correlacionando también la parte clínica con la remisión de la anedonia y los síntomas como tal que son relacionados a la pobre ebolición y la fatiga como tal. Y pues como conclusión final, eh, tanto la parte teórica de la vía de la quinurenina se ve como certera en la fisiopatología de la depresión inflamatoria, se pudiera en un futuro tener dianas terapéuticas relacionadas a este tipo de anormalidades neurobiológicas que si bien se ve muy relacionado como a muy pocos individuos, sí se tiene y pudiéramos generar una mejoría. Y eso sería todo. Muy La bien, clase. gracias, gracias, Carlos. Tú mismo que te tocó exponer el artículo, digamos, para empezar aquí en este estudio, ¿cuál es el biomarcador, digamos, que quieren estudiar? ¿Cuál dirías que es? ¿O cuáles, digamos? O sea, ¿son los marcadores inflamatorios, la PCR, son las quinureninas? ¿Cuáles son? Eh, digamos que por pasos, la, la PCR y Ajá. luego en relevancia es la quinurenina, Ujú. el ácido, ay, ¿por qué y quinurénico Claro, de y, quinureninas en general, no te preocupes. Digo, ya sé que es un trabalenguas ahí de todas los diferentes metabolitos. ajá, Y pero digamos, ¿qué tipo de aplicación del biomarcador sería este estudio? Es decir, ¿es de diagnóstico, es de riesgo, es de respuesta terapéutica para identificar endofenotipos? ¿Qué tipo de estudio sería este? mm, justamente para evaluar la respuesta de este complemento a pesar de la terapia antidepresiva. Porque Ajá, inclusive, o sea, se menciona como que los lactobacillus no funge como tal en estudios anteriores como una monoterapia. O sea, que no puede ser un tratamiento antidepresivo. No se menciona sí. lo mismo del omega 3, pero pues creo que una de las fortalezas es que se corroboró que tuvieran un tratamiento antidepresivo con adherencia y seguimiento. Ok, ok. Digo, sí, sé que está complicado toda la parte del trabalenguas, Ujú, de las quinureninas. ujú. Pero, pues vaya, o sea, quería comentarles que un poco lo interesante de esta vía es que parece estar relacionada de alguna manera con la fisiopatología. Digo, tiene muchas aristas en realidad que hacen difícil la interpretación, ya lo dijo Carlos, por ejemplo, muchas de estos metabolitos que están en sangre no pasan la barrera hematoencefálica, algunos sí, ¿no? Entonces eso hace un poco más complicada la interpretación porque no puedes suponer que lo que está ocurriendo aquí en la sangre está ocurriendo en el sistema nervioso central. Para seguir, tiene, como también comentó Carlos, los metabolitos de esta vía se producen por distintos tipos celulares dentro del sistema nervioso central, ¿no? Es decir, el ácido quinurénico, que es el neuroprotector, lo voy a poner entre comillas, lo producen los astrocitos, mientras que
el ácido quinolínico, por ejemplo, y el 3-HK es producido más por la microglía y los macrófagos. Es decir, tiene como muchos puntos ahí de complicación o de variabilidad, pero desde hace muchos años se ha estado tratando de relacionar porque parece estar aparentemente relacionada con la fisiopatología. Entonces, eso es lo que, digamos, esa es otra de las características que en teoría debería tener un biomarcador ideal, que esté relacionado con la fisiopatología, ¿no? Es decir, que dentro del mecanismo de origen de la enfermedad participe de una manera pues muy cercana o más activa, ¿no? Que es uno de los aspectos más importantes que debemos juzgar de un biomarcador. Yo quería preguntarles algo que me parece especialmente relevante, no sé qué tanto lo ven en su práctica cotidiana, pero la mayoría de estos, este es un ensayo clínico, digo, tiene la finalidad que ya comentamos de los biomarcadores, pero a mí me gustaría que opinaran en relación a la diferencia que hay en las escalas que utiliza como variable de desenlace, por ejemplo, aquí la de Montgomery-Åsberg. Algo que prácticamente ya en todos los casos se pide de alguna manera es que utilicen el término que seguramente han escuchado ustedes de diferencia mínima clínicamente significativa. Sí la habían escuchado o nadie la había escuchado. ¿Tú la habías escuchado, Carlos? Sí, Ok, bueno, es algo importante puntualizar. ¿Por qué es importante resaltar eso y a qué se refiere? La diferencia mínima clínicamente significativa quiere decir que se establezca una diferencia, por ejemplo, vamos a utilizar la escala de Montgomery-Åsberg y voy a inventarla, porque no la sé, no la conozco, pero ustedes sí deberían conocerlas. Es decir, para que yo pueda decir que un tratamiento del que ustedes quieran, es la diferencia que hay, digamos, entre darle placebo o darle alguna otra intervención, vamos a decirlo, tiene que ser de mínimo 8,5 puntos. Eso sería la diferencia mínima clínicamente significativa, no la diferencia estadística, ¿sale? Porque en especial cuando tenemos mediciones, por ejemplo, de variables de desenlaces muy cuantitativas, que incluso tienen fracciones, 0,000, la posibilidad de encontrar diferencias estadísticas es muy alta, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo, si un estudio encuentra que mejoró 2,5 puntos y eso es estadísticamente significativo, pero ustedes dicen, sí, pero eso no tiene clínicamente no tiene ninguna relevancia porque ya se demostró que la diferencia mínima clínicamente significativa es de 8,5 puntos. ¿No? Es decir, así se establece una diferencia mínima clínicamente significativa. Es decir, qué diferencia en realidad en la escala tiene ya un impacto clínico y en la vida del paciente. Ahí la pregunta más importante es, ¿de dónde se saca? ¿Cómo se saca una diferencia mínima clínicamente significativa, por ejemplo, para depresión utilizando la escala de Montgomery-Åsberg? Bueno, se tendría que hacer un estudio en donde se demuestre que el incremento de la puntuación se relaciona con parámetros más allá de la depresión, es decir, parámetros funcionales o de actividades de la vida diaria o incluso, de manera ideal, de calidad de vida. Es decir, que el impacto de la mejoría vaya más allá de un número. Y digamos, ese aspecto de la diferencia mínima clínicamente significativa debería de al menos discutirse y mencionarse pues en todos los ensayos clínicos. Ojo aquí, no quiere decir que para todas las escalas que existen y todas las enfermedades ya se haya establecido esta diferencia mínima clínicamente significativa. Para algunas, por ejemplo, que utilizamos nosotros, no las hay, es decir, nadie se ha puesto a estudiar eso todavía y no se conoce y hay lo que le llamamos recomendaciones de expertos en donde dicen, por decir alguna escala que nosotros utilizamos mucho en rehabilitación neurológica, el Bartel. No, pues para que realmente haya un cambio significativo en el Bartel necesitamos que suba 10 puntos, por decirlo así. Es una recomendación de un grupo que consensan, etcétera, que es una recomendación importante. Pero es muy importante que cuando ustedes vean un ensayo clínico en donde están viendo cualquier tipo de variable de desenlace, investiguen si la magnitud de la diferencia que está encontrando el ensayo va más allá de lo estadístico y está cerca de ser clínicamente relevante. Es decir, buscarse, lo que habría que hacer es buscar literalmente si de la escala
Montgomery Asberg en depresión específicamente hablando. Incluso hay a veces estudios tan específicos que dicen en tal grupo de edad, por ejemplo, la diferencia mínima tiene que ser de tal o cuales puntos, ¿sale? No de todas hay, pero cada vez es un término que se utiliza más para trascender, digamos, de aquellos estudios que verdaderamente tienen un impacto en la vida del paciente y no nada más aquellos que son diferentes estadísticamente, porque estadísticamente la verdad es que a veces no significa nada, ¿no? Para mí el Bartel si sube 1.5 o 2 y eso resulta significativo entre los grupos, diría, pues sí, sí salió estadísticamente significativo, pero no es clínicamente relevante. Es decir, para fines prácticos la intervención no funciona, ¿no? Entonces, digo, si es un concepto que no habían escuchado, pues creo que sí es muy importante que lo incorporen a la hora de que juzguen cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de ensayo, que vean si realmente se ha estudiado o se ha ensayado la diferencia mínima clínicamente significativa, ¿no? Justo a eso iba para tratar de preguntarles si ustedes ya más o menos sabían si la diferencia que ellos encontraron es suficiente como para decir que es clínicamente significativa o no, ¿no? Eso sería como muy, muy relevante. No sé si Ah, hay algún otro comentario, algo que sí, quieran mencionar. Sí, nada más, bueno, mencionar, esto se me hizo muy curioso, ¿verdad? Pero las dosis de DHA como tal que utilizaron y EPA son altas, o sea, son verdaderamente altas, de ujú, que el máximo que encontré de suplementación para México es de 1 gramo, y aquí estaban utilizando 2.2 gramos de DHA. Entonces, bueno, no se evidencia como algún efecto negativo o algo para la salud, inclusive no lo mencionan como algún tipo de limitación o algo que haya sido como relacionado, pero bueno, yo sí voy a empezar a tomar mi DHA porque no solamente está establecido en depresión, o sea, también estos estados como proinflamatorios que se encuentran, se ha relacionado mucho a la suplementación y que mejoran ciertos cuadros. Entonces, pues mi recomendación ahí. claro. Sí, se ha discutido mucho en el caso de los nutracéuticos, digo, eso es algo sin solución, de lo cual, pues digo, en la actualidad hay mucho, porque justo como tú dices, las recomendaciones de dosis son para estados carenciales. Entonces ahí hay una trampa, porque necesitarías para empezar demostrar qué pacientes, digamos, tienen una deficiencia. Por ejemplo, hablando de un suplemento vitamínico, no es lo mismo que hables de alguien que tiene deficiencia a alguien que tiene niveles normales y de somos tú le das más porque lo que buscas es un mecanismo distinto, es decir, no buscas suplementar y normalizar los niveles y buscas justo un efecto inflamatorio, ¿no? Entonces eso a veces justifica dar dosis más altas, pero siempre se ha propuesto que no es lo mismo, digamos, suplementar a alguien incluso con dosis altas cuando tiene un estado carencial que cuando tiene valores normales o incluso los tiene elevados. Pero eso es una discusión eterna con todos, o sea, todos los suplementos vitamínicos que se utilizan desde mi punto de vista, a veces un poco en exceso, ¿no? Pero es cierto, o sea, toda esa parte de contrastar las dosis, etcétera, pues es muy importante en ese sentido. Pero bueno, hacia allá va, ¿no? Es decir, y nada más resaltar también un poco lo que habíamos visto ya con artículos previos, de que, pues vaya, digo, si alguno de ustedes estuviera interesado en hacer estudios con quinoreninas, ese fue mi tema, de hecho, de doctorado, y si alguien quisiera en realidad hacer este tipo de biomarcadores no están tan inaccesibles como quizá pensaran, ¿eh? Es decir, se pueden determinar en realidad, si ustedes quisieran, no son sencillos de medir en realidad, son caros, etcétera, pero vaya, no son inalcanzables. Aquí en México se pueden determinar sin mayor problema. Pero bueno, lo que tenemos en accesible es lo que habíamos dicho de la parte de los índices leucocitarios, PCR, etcétera, para tratar de alguna manera de aportar, que falta mucho, creo, de investigación en la parte inflamatoria de la depresión y biomarcadores y respuestas terapéuticas, y, en fin.
los efectos, por ejemplo, de los fármacos sobre estos marcadores, efectos antiinflamatorios de algunos antidepresivos, efectos, por ejemplo, de los antidepresivos sobre los metabolitos de la quinorenina. Es otra línea de investigación súper interesante porque hay muchos de ellos que actúan directamente modificando los niveles de la quinorenina. Entonces, hay muchas cosas ahí que se mezclan. Digo, aquí en este artículo no menciona nada de eso porque pues vaya, se supone que argumentan que dado que todos tienen tratamiento y además este está estable, pues no es una influencia significativa, pero la verdad es que se ha demostrado que varios de estos antidepresivos tienen un efecto sobre la vía de la quinorenina, cosa que también hace falta de investigar por ahí. Pero bueno, no sé si alguna otra duda, alguna pregunta sobre este asunto de los biomarcadores. Nada más quería resaltar que digo, estamos un poco acostumbrados a biomarcadores justo de sangre, biomarcadores de neuroimagen, neurofisiológicos, potenciales, etcétera. Pero incluso puede haber biomarcadores clínicos, ¿no? O sea, no sé si en algún momento han escuchado, quizás sea parte en realidad de historia de la psiquiatría, pero lo que llamaban signos neurológicos blandos, es decir, la presencia de algunos signos neurológicos aislados y sueltos en los pacientes con patologías psiquiátricas, se han utilizado también como un biomarcador puramente clínico para de alguna manera también subagrupar a algunos pacientes, porque no sé si les ha pasado, pero bueno, si están acostumbrados a hacer exploración neurológica, de repente les salen signos raros a los pacientes con psicosis, con esquizofrenia, con trastorno bipolar, etcétera, que no integran a lo mejor un síndrome neurológico, pero que pues parecen tener un significado, ¿no? Pueden tener un significado clínico. Es decir, incluso una exploración neurológica realizada a todos los pacientes e identificando estos signos neurológicos blandos, puede ser un biomarcador, sí, pues te puede indicar, ¿no? Hay muchos estudios que han sugerido, por ejemplo, que tienen una respuesta distinta, por ejemplo, a los medicamentos o que tienen incluso formas pues un poco más agresivas, que responden menos, en fin. Es decir, eso también es un biomarcador. No hay que acostumbrarnos a que los biomarcadores son caros, son marcadores genéticos y epigenéticos y transcriptómicos. No, en realidad es un poco más bien la mentalidad de buscar un biomarcador, porque incluso clínicos se podrían hacer, ¿no? Muy bien, pues si no hubiera ninguna otra duda, pregunta, nos vemos entonces en 15 días. Creo que hay programado examen, ¿verdad? Si no mal recuerdo, la otra vez le echaba un ojo por ahí a... Ok, nos ponemos de acuerdo ahí a través del chat, ¿sale? Para ver cómo nos organizamos para la siguiente. Pero yo pienso particularmente que sí nos convendría tener examen para que no se nos junte demasiada información. Muy bien, pues nos Sí, vemos doctor. entonces en 15 días. Que tengan buena tarde a todos.